Hoy, 19 de noviembre, en Interfaz, conoce el programa de donación de órganos con fines pedagógicos de la UNAM. Y para conocer más de la cultura de donación de órganos y las acciones educativas que se implementan, nos visita en el estudio Andrés Bazán Borges, jefe del Servicio de Trasplantes del Hospital Juárez de México. Te tenemos todos los detalles del Foro de Consulta Estatal Participativa por un Acuerdo Nacional sobre la Educación que se llevó a cabo en el estado de Morelos. Y la UNAM nos hablará sobre las publicaciones y actividades que llevarán a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También la UNAM nos platicará sobre su oferta educativa en nivel superior en la Ciudad de México. Entérate de las opciones que tiene para ti. El Instituto Politécnico Nacional realiza una interesante investigación sobre control de plagas y nuestra compañera Bonnie Moctezuma nos presentará una nota al respecto. El arqueólogo Matos Moctezuma realizó una conferencia sobre la concepción de la muerte en la cultura prehispánica. Y una de las figuras de la ópera, la soprano de origen búlgaro y egresada del Conservatorio de Música de Ginebra, Sonia Yoncheva, ofreció un concierto estos días en nuestro país. No le cambies, porque lo mejor de la información en educación está a punto de comenzar. Esto es Interfaz. Muy buenos días, amigos y amigas de Interfaz. Es un gusto saludarlos este lunes 19 de noviembre del 2018. Para muchos, para la mayoría, prácticamente es un puente, así que seguramente estarán disfrutando de este receso ya cercano a finalizar el año y por supuesto nosotros con mucha información de educación, de cultura, este importantísimo sector en nuestro país, muy interesante y por supuesto hoy hablaremos semana con temas también bien interesantes. Saludo con mucho gusto a mi queridísima compañera Ana Cristina Olvera. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muy buenos días. Omar, muy buenos días. Siempre es un placer saludarte, sobre todo a todos los amigos de la Agencia Informativa de Educación de México. Estamos muy contentos de iniciar una nueva semana de noviembre con ustedes. Saludamos también con mucho gusto a Griselda Yebra. Ella está también siempre, como ustedes saben, acompañándonos para poder traducirles, para poder hablar en la lengua de señas mexicana. Los invitamos a que se queden con nosotros en un interesante programa donde hablaremos de salud, de arte, de cultura y por supuesto todo en torno a la educación. Bienvenidos. Así es, Ana Cristina, es interesante lo que nos comenta respecto a lo que, vamos a iniciar esta nueva semana. Y hay un tema siempre polémico, no obstante creo yo que debemos de ponerlo sobre la mesa de la opinión pública, la opinión de toda la sociedad y es el tema relacionado a la donación de órganos. ¿Qué significa la donación de órganos? Bueno, pues prácticamente cuando una persona se somete a esta opción, a esta posibilidad, porque debe ser por supuesto de libre albedrío, prácticamente puede estar salvando la vida de 50 personas. ¿Por qué este impacto? Bueno, no necesariamente surge a partir de la idea de que después de fallecidos una persona puede hacer la donación de alguno de los órganos que comprende nuestro cuerpo. Varios órganos, desde la retina, desde el hígado, desde el corazón, desde la piel, desde los huesos, sino también porque esta puede funcionar para un proceso científico dentro de las universidades. Por fortuna, existe ya en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, un proyecto muy dinámico que junto con las leyes del gobierno mexicano permite esta complicidad, esta opción y también ahí pues cuando se donan los órganos pues permite a la ciencia, a la medicina principalmente o específicamente la posibilidad de estudiar la conformación de nuestro cuerpo y por supuesto generar opciones que favorezcan en nuestras vidas en una calidad mejor de vida. Así que este es un tema muy importante que ir analizando, ya está en la ley, de hecho hay una carta donde uno puede someterse a esta opción después de fallecidos y que por supuesto quedar en manos de la ciencia para que puedan aprovechar nuestros órganos aún viables, aún vivos, por decirlo de alguna forma, y que funcione no solo para salvar vidas, sino también para el beneficio de la ciencia. Iniciamos con este interesantísimo tema.
Así es, Omar, y en términos académicos, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Medicina, implementa desde hace 2 años un programa de donación de órganos, pero con fines pedagógicos, que desde su inicio ha logrado reunir 1000 donaciones, una iniciativa que puede aportar muchísimo a la investigación científica. Una vez que la muerte nos alcance, nuestro cuerpo puede tener varios destinos: la cremación, el entierro o bien la donación. ¿Qué le parecería que sus restos mortales fueran donados a la ciencia? Esto se hace desde muchos años en diversos países del mundo. En México, es posible gracias al programa de donación de cuerpos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su Facultad de Medicina puso en marcha este programa con el propósito de recibir cuerpos para que sean utilizados a labores de investigación y docencia. Surgió ante la necesidad de realizar modificaciones arquitectónicas del anfiteatro de la facultad y ante la problemática de que disminuía el número de cadáveres con fines académicos, explica el doctor Diego Pineda Martínez, responsable del programa. Nos dimos cuenta que en otros países, como en Estados Unidos, existían los programas de donación de cuerpo, y estos programas de donación de cuerpos pues hacían que no solo el anfiteatro, sino que toda la facultad y tanto el pregrado como el posgrado se vieran beneficiados. Así, se iniciaron los trabajos para la implementación de este programa, único en México, que fue lanzado oficialmente el 10 de octubre de 2016 con la inscripción de 27 personas. En México, 160 escuelas ofrecen la carrera de medicina. De ellas, solo 36 manejan cuerpos con fines académicos. De este pequeño grupo, 27 reciben cadáveres de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios. Ahí destaca la importancia de que se cuente con restos que contribuyan a la formación de los futuros médicos. La Facultad de Medicina tiene a su cargo el pregrado y el posgrado más grande del país. Tenemos cerca de 9,000 estudiantes en el pregrado, que de esos 9,000, 2,000 están en primer año, ¿no? Y esos 2,000 los tenemos que atender porque llevan sus prácticas de disección. Entonces, esos 2,000 llevan la parte en anatomía, llevan una materia que se llama anatomía, y anatomía se divide en una parte teórica y en una parte práctica, y en la parte práctica hacen disecciones en donde se enfrentan al cadáver, que finalmente es su primer maestro. Después de la licenciatura que ofrece la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León son las otras escuelas con mayor prestigio en esta carrera. Ambas suman una matrícula de más de 1000 alumnos y trabajan únicamente con 6 o 7 cuerpos al año. Ello nos da un panorama de la importancia de que las instituciones de educación superior cuenten con cadáveres. El programa de donación de cuerpos ha tenido una buena respuesta de la población mexicana. Cuenta con todo el aval jurídico y ético que puede garantizar la Universidad Nacional. Está abierta a nuevos donantes interesados en sumarse. Cuando una persona llega a solicitar informes, se le pone a la vista el formato de donación de cuerpos, el cual contempla una serie de requisitos y disposiciones, reitero, que están contemplados en el mismo reglamento. Con la única, digamos, obligatoriedad de presentar 2 testigos que le consten los hechos. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene la posibilidad de tener 2 testigos para que se den cuenta, en primer lugar, de toda la información que se le está brindando al donador, y para que se den cuenta que nadie lo está obligando a hacer o tomar toda la cual decisión. De estar interesados, inscribirse al programa es muy sencillo, dice a la Agencia Informativa de Educación de México el doctor Diego Pineda Martínez. Muy sencillo, primero ser mayor de 18 años y en segundo, pues tener la firme convicción de donar su cuerpo. La Ley General de Salud nos pide que cuando trabajemos con cuerpos destinados a estos fines, estos cuerpos no deben tener 4 características. Infecciones como VIH, hepatitis C y tuberculosis no las podemos aceptar por ley, y que sea un caso médico legal, es decir, que una persona sea asesinada, pues en ese momento sale de nuestras manos, ¿no? Porque tiene que pasar al Ministerio Público. Las personas interesadas pueden obtener mayor información en la página www.pdc.unam.mx o comunicarse al teléfono 5623-2269.
Ana Cris, me gustaría preguntarte, perdón que te robe la palabra, sé que ibas a... ¿Tú donarías? ¿Serías una donante? Yo sí, sin duda. ¿Por? Pues porque considero que es importante, ya sea para la ciencia como lo hace la UNAM o para salvar otras Correcto. vidas. Yo también coincido contigo, yo también lo haría. Vamos a hablar de este tema regresando de esta pausa. Continuamos hablando sobre la importancia, la educación que debe existir en nuestra sociedad sobre la cultura de la donación de órganos, una cultura que se ha venido desarrollando poco a poco en nuestro país y bueno, pues las acciones educativas que se implementan precisamente en México, vamos a seguir hablando de ello. Nos acompaña en el estudio el doctor Alberto Basilio Guzmán, él es médico de la Unidad de Trasplantes del Hospital Juárez de México. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana de asueto, aunque sabemos que ustedes realmente, esto también igual que nosotros los comunicólogos, normalmente pues no se tienen tan en consideración. ¿Por qué? Porque la salud pues es un aspecto fundamental en nuestro país y la donación es algo también importante. Me gustaría preguntarle cómo se ha evolucionado en nuestro país al respecto. Bueno, antes que nada, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, realmente lo que se está realizando actualmente, así como en otras instituciones, en el Hospital Juárez de México, pues implementamos pláticas a familiares, ¿no? A familias, una vez que los pacientes son diagnosticados con una enfermedad renal crónica, sí, que en este caso sabemos que es una enfermedad terminal, sí, y que, bueno, tienen varias opciones de tratamiento, ¿no? Dentro de ellas, pues las terapias sustitutivas que se encuentran, pues es la diálisis peritoneal, la hemodiálisis, pero bueno, desafortunadamente hay mucho desconocimiento en el área de trasplantes. Una vez que estos pacientes son enviados a nuestra unidad, nosotros los captamos, se les da una cita, una plática de primera vez, donde se les informa, se les plantea la necesidad de que acudan sus familiares, sus amigos, para que sepan que ellos están enfermos, que hay terapias que los van a mantener relativamente estables, pero que existe también el trasplante. ¿Qué es esto? Es una opción más de tratamiento que los devuelve a una mejor calidad de vida. Claro. Y bueno, por eso la importancia de estas pláticas, ¿no? Sí. A veces en estas pláticas surgen probables donadores vivos, ¿no? Que, bueno, desafortunadamente es la mayor cantidad de donadores que existen actualmente, ¿no? Las donaciones de paciente cadavérico cada vez son menos, ¿no? Cada vez hay más desinformación, los familiares no desean donar los órganos de sus familiares, aun cuando se les informa que, bueno, estos darían otra oportunidad de vida a mayor cantidad de pacientes, ¿no? Doctor, ¿cómo poder sensibilizar a la población en este aspecto y qué otras técnicas, como por ejemplo esta técnica precisamente para la donación de riñones, donde por medio de algoritmos se puede ir cruzando la información de pacientes que necesitan y de donadores para poder agilizar esta situación? Sí, aquí lo que se realiza, el protocolo que nosotros llevamos, interviene el área de psicología y psiquiatría, el área de trabajo social, también experta en el área de trasplantes y, bueno, el área médica. Estos tres grupos se encargan de hacer evaluaciones a estos pacientes y obviamente a dar apoyo y soporte a los familiares, ¿no? Para que obviamente aquel paciente que va a donar, que va a ser nuestro héroe, en realidad esa es la situación con ellos, se cuida mucho, así como el paciente que va a recibir un órgano, pero también se le da la información. Lo que nosotros buscamos aquí es garantizar que el paciente que va a donar es completamente sano y que va a continuar siendo sano después de la cirugía. Obviamente con todos los riesgos que conlleva una cirugía mayor como es esta, ¿no? Claro. Hay en el gobierno mexicano, y sé que también en otras partes del mundo existe pues la posibilidad de que uno como ciudadano se registre y se declare donador, ¿no? Cuando suceda la muerte de esta persona. ¿De qué depende de que en ese momento sí puedan ser donados los órganos o no puedan ser donados los órganos? Porque aunque a veces puedas ser donante, no necesariamente sucede lo que podría esperarse. Claro, de aquí a, obviamente todos los hospitales donde se realizan trasplantes, procuración, que es la obtención de estos órganos con fines de trasplante, todos estos hospitales se rigen bajo la Ley General de Salud, que tiene todo un reglamento en materia de trasplantes. Esta se determina quién es un donador, quién va a ser un receptor, cuál es el paciente cadavérico y cómo se puede determinar esto. Y obviamente lo que se establece en esta Ley General de Salud
es garantizar precisamente la decisión del paciente que quiere donar. En el caso de fallecimiento, se le da la oportunidad a los familiares directos de tomar la última decisión, aun cuando esta persona haya decidido donar sus órganos. Sin embargo, sí tiene, como decía Omar, que haber ciertas condiciones, ¿no? en el paciente que fallece para que pueda donar sus órganos, ¿no? Claro, se evalúa al probable donador. Una vez que se hace el diagnóstico de muerte encefálica, se toman pruebas, se determina que el paciente no tenga alguna infección activa, obviamente las causas de la muerte, y una vez más se hacen pruebas de compatibilidad con nuestros probables receptores. Toda esta cultura que uno poco a poco va sometiéndose, sujetando, quizá eliminando paradigmas, ¿cómo es en esos diálogos que ustedes sostienen, en esas pláticas con familia? ¿Qué es lo que más han encontrado ustedes en cuanto a decir las familias, nosotros no queremos? ¿Por qué no se quiere de forma amplia, directa, entrar a esta cultura de la donación? A veces es desconocimiento. Nosotros creemos que es gran parte de esos mitos que existen. Por eso la importancia de estas pláticas, ¿no? Nosotros ofrecemos pláticas prácticamente de 4 veces a la semana. Citamos varias familias, les damos la información, se les habla de la enfermedad que padecen muchos pacientes, así como sus familiares, y de estas opciones de tratamiento, como les comentaba. Obviamente las terapias sustitutivas no les devuelven una buena calidad de vida a estos pacientes. Son pacientes que requieren de estarse introduciendo líquido en el abdomen 4 o 5 veces al día, conectarse a una máquina 3 veces a la semana durante 3 horas aproximadamente, y obviamente después de estas terapias pues el paciente sale muy cansado, sin deseos de realizar ninguna otra actividad. En el caso del trasplante, estos pacientes después de haber llevado un proceso para llevar este trasplante, se vuelven a una vida, a una buena calidad de vida. Son pacientes que vuelven a ser productivos, que vuelven a trabajar, a estudiar y formar una familia, ¿no? Claro. Finalmente, doctor, ¿dónde puede tener la población más información acerca de educación para aprender a ser donadores, o incluso si necesitan un órgano, a quién puede recurrir o cómo pueden tener más información? Aquí en el Hospital Juárez, si gustan les proporciono el teléfono directo de la unidad, en el cual pueden llamar lunes, miércoles, jueves o viernes en un horario de 8 a 2 de la tarde y se les da una cita para recibir esta información, se les da una plática de primera vez. El teléfono del servicio es el 57 47 76 08. Ese es el servicio de trasplantes, es la línea directa de la unidad. Perfecto, muy bien. Pues interesantísimo, doctor Alberto Basilio Guzmán, médico de la unidad de trasplantes del Hospital Juárez de México. Gracias. Trasplantólogo estrella, además. Trasplantólogo estrella. Somos muchos los que estamos interviniendo, y obviamente es todo un equipo, ¿no? Sí, claro. Que interviene enfermería, trabajo social, psicología, todos, y obviamente el apoyo de los familiares, ¿no? Es fundamental. Claro. Pues interesantísimo, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, doctor. Pues seguimos en comunicación, esta es su casa, y bueno, pues con estas importantes orientaciones. Gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más temas de interés aquí en Interfaz. Y se reanudaron los foros de consulta estatal participativa por un acuerdo nacional sobre la educación. Esta vez la sede fue el estado de Morelos, donde se reunieron el equipo de transición en materia educativa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, y el rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, la UAM. Veamos qué es lo que sucedió. El sitio de Cuautla, una de las batallas más importantes libradas en la Guerra de Independencia, al mando del generalísimo José María Morelos, marcó el territorio que hoy conocemos como el estado de Morelos. Con cerca de 4,000 hombres, el siervo de la nación fue cercado por las tropas de Félix María Calleja. Después de meses de intensa lucha, Morelos rompió el sitio, y esta batalla fue trascendental para la independencia de México. Ese territorio forma parte de la historia nacional que hasta nuestros días sigue escribiéndose. En la construcción de un sistema educativo, Morelos tiene mucho que aportar.
Como parte de los foros de consulta estatal participativa, en la Universidad Autónoma de Morelos se hicieron contribuciones importantes para la reivindicación de la educación pública. Asimismo, se destacó la urgencia de garantizar la equidad educativa para que todos los niños y jóvenes del país tengan acceso a este derecho universal. Yo creo que recuperar las zonas deprimidas o las áreas deprimidas del sistema educativo, levantarlas, es una tarea prioritaria en la política de equidad, porque la equidad debe ser, yo creo, el objetivo fundamental de la nueva política educativa, porque lo que aquí hemos escuchado es un reclamo por equidad en diversos grados y con diversas expresiones, pero lo que falta es atención a áreas del sistema educativo que han estado en total abandono, como las telesecundarias, como las escuelas indígenas. Las voces de profesores y especialistas en educación se levantaron para expresar lo que a diario viven en las aulas. La profesora Guadalupe Trujillo puso sobre la mesa la necesidad de la inclusión para personas con capacidades especiales en educación superior. Acerca del tema de inclusión y equidad y la importancia de fortalecer los planes y programas de estudio de las diversas licenciaturas, tanto de educación especial como de nivel secundaria, primaria y preescolar, ya que es necesario que se atienda a la diversidad, pero la atención a la diversidad va a ser a partir de la formación de los docentes. Si no hay una adecuada formación de docentes, difícilmente van a tener las herramientas para poder dar respuesta a las necesidades educativas de los alumnos. La sociedad civil también presentó importantes contribuciones para mejorar la educación en México. Liliana Baena planteó la urgencia de implementar una política de alimentación en los entornos escolares que garantice alimentos adecuados y acceso a agua potable. En México desde el 2014 existe la regulación que se hace obligatoria y sancionable sobre la venta y oferta de alimentos y bebidas dentro de las escuelas, que exige varios puntos, entre ellos una disponibilidad de agua potable y no venta de alimentos procesados o conocidos como chatarra. Sin embargo, más del 50% de las escuelas que nosotros visitamos tienen presencia de esas bebidas azucaradas que no están permitidos y también alimentos chatarra dentro de las escuelas, las cuales tampoco están permitidos. Teóricamente lo que nosotros estamos planteando es que se haga una ley y que se integre como una política pública para mejorar los entornos escolares. En el foro, que contó con la participación de 582 asistentes, entre profesores, directivos, estudiantes y padres de familia, se solicitó a las próximas autoridades educativas agilizar la reconstrucción de las escuelas afectadas por los sismos de septiembre de 2017. Además, surgieron propuestas encaminadas a otorgar becas a los estudiantes de escasos recursos de nivel bachillerato y educación superior. En su oportunidad, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció la valía del documento Visión 2030, elaborado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que plantea 5 ejes estratégicos para el impulso de la educación superior en el país. Mejor gobernanza del sistema de educación superior. Ampliación de la cobertura con equidad y calidad. Mejora de la calidad de la educación superior. Ejercicio pleno de responsabilidad social. Certeza jurídica y presupuestal para instituciones de educación media superior. Por su parte, la catedrática María Teresa Llurén Camarena se refirió al impulso que debe darse a las universidades públicas estatales para fomentar que más jóvenes accedan a sus aulas. La educación superior de buena calidad es indispensable para el país y merece atención. De acuerdo con datos de la OCDE, solo el 17% de la población de entre 25 y 64 años en México ha logrado terminar una carrera de tipo superior, y eso coloca a nuestro país en una situación de desventaja. En este foro de consulta, Gilberto Guevara Niebla asistió como representante del próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y fue acompañado por Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUYES.
Muy bien, pues continúan estos foros, Ana Cris. Mañana se celebrará allá en Sinaloa, prácticamente ya llegando a la parte final de estos foros y bueno, concluir en la Ciudad de México con un conversatorio, resumen, en fin, les estaremos manteniendo informados esto sobre el sector educativo en nuestro país, Ana Cristina. Así es, recordar que estos foros pues se hicieron con el objetivo de recoger las opiniones de todos los actores que están involucrados en la educación de nuestro país y después poderlos traducir a políticas públicas en el nuevo gobierno federal. Así es, Ana Cristina, vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. En 1910 es asesinado Aquiles Cerdán en Puebla, luego de haberse levantado contra el gobierno de Porfirio Díaz, para secundar el llamado de Madero a la insurrección. En 1923 nace Elena Smatlikova, pintora e ilustradora de novelas y cuentos infantiles, considerada como una de las mejores ilustradoras de la República Checa. Vámonos a otros ámbitos educativos y vamos a explorar cómo se ofrecen las diversas carreras, estudios, posgrados en los diversos planteles que cuenta la UNAM. Nos acompaña en el estudio Luis Gabriel Arango Pinto, él es académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, precisamente, con quien hablaremos de la oferta educativa en educación superior de la ciudad, en la Ciudad de México. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, es un placer saludarte. Pues la FES Aragón pues cuenta con una larguísima trayectoria. ¿De cuántos años estamos hablando ya de que se fundó la FES Aragón? Tiene 42 años. Buenos días, antes que nada, gracias por la invitación. Sí, la FES Aragón tiene 42 años. 42 años. ¿Cuántas carreras y cuántos posgrados cuenta ahorita en la actualidad? Bueno, hay que decir que es una facultad multidisciplinaria dentro de la UNAM. Está fuera del campus universitario de CEU y cuenta con diferentes licenciaturas, cuenta con arquitectura, cuenta con ingenierías, cuenta con sociología, cuenta con comunicación y periodismo y tiene una unidad de posgrado en la cual se da el posgrado en Derecho, se da el posgrado en Arquitectura, se da el posgrado en Pedagogía y una especialidad en puentes también y un programa de doctorado también en Pedagogía. Correcto. ¿Cuál es el proceso, Luis, para poder ingresar a la FES? Bueno, el proceso, como en el resto de las facultades que forman parte de la UNAM, pues, podríamos decir que se divide en dos. La primera parte tiene que ver con el pase automático de quienes estudian el bachillerato, ya sea en el Colegio de Ciencias y Humanidades o en la Escuela Nacional Preparatoria, y acceden por este pase reglamentado, que se llama ahora, a las licenciaturas de la facultad. La otra manera de hacerlo, bueno, pues es a partir o a través del concurso de selección que se da año con año. Existe una situación que yo muchas veces he oído, quizá por la también gran difusión de la imagen de ciudad universitaria, las instalaciones, el campus, que bueno, sabemos y obviamente nos enorgullecemos de eso, que pues está rankeado incluso como uno de los más bonitos, en fin, por la arquitectura, la tradición. Pero ¿qué pasa cuando alguien calla o llega a estudiar una de las FES, porque hay varias? ¿Qué pasa con el nivel académico? ¿Es el mismo? ¿La gente sigue igual, sale igual de bien preparada respecto a CEU? ¿Cómo es este comparativo? O sea, ¿cómo cuando el egresado termina en una FES tiene los mismos argumentos que alguien que estudió, por ejemplo, en CEU, ¿no? Sí, en general yo diría que tienen los mismos argumentos, ¿no? O sea, uno podría decir que de repente, bueno, CEU, el plantel es ciudad universitaria, tiene ciertas condiciones geográficas, tiene una mayor planta académica de profesores de tiempo completo, por ejemplo, tiene otra infraestructura, el mayor número de profesores, por ejemplo, que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores está
en el campus de Ciudad Universitaria, pero también las facultades de estudios superiores Aragón tienen, a mi modo de ver, una planta académica bastante competitiva, ¿no? De hecho, estas facultades no nacieron como ahora se les denomina, como FES o como Facultad de Estudios Superiores, sino como Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Y a lo largo del tiempo han ido teniendo una evolución y una mejora continua, no solamente en cuanto a instalaciones, sino en cuanto a la actualización, por ejemplo, de programas de estudio. Se han hecho también de una planta académica sólida. Sí. Es decir, a mí me parece que en términos generales, cualquier egresado de alguna de estas facultades, Cuautitlán, Iztacala, Zaragoza, Aragón, yo creo que pueden tener, salir igual de competitivos que alguien que estudia en Ciudad Universitaria. Es correcto. Nos platicabas también, Luis, que estás también trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional. Platícanos un poco sobre la oferta académica de esta institución y cuáles son sus objetivos principales. Sí, bueno, la Universidad Pedagógica Nacional es una institución pública que tiene como misión formar profesionales de la educación. Está formada por alrededor de 80 unidades y subsedes a lo largo del territorio nacional. Es decir, si hablamos de una universidad plenamente nacional, yo creo que sería la Universidad Pedagógica, por las 70 y tantas unidades y 200 subsedes a lo largo de la República. Es decir, tiene una cobertura prácticamente nacional. Yo tengo mi adscripción en la unidad Ajusco, que es la unidad central de la Universidad Pedagógica, y ahí la oferta educativa, a partir de ese objetivo que es formar profesionales en el ámbito de la educación, tiene carreras, por ejemplo, como administración educativa, educación indígena, sociología de la educación, psicología educativa y pedagogía, que por cierto, estas dos últimas, pedagogía y psicología educativa, están muy bien rankeadas a nivel nacional, forman parte de los primeros lugares en las mediciones que se hacen. Entonces, a nivel nacional, en este sentido, tenemos cierta competitividad, ¿no? Mucho se habla de la educación integral, que no solo es lo que sucede en las aulas, sino también los alrededores, desde aspectos culturales, desde aspectos deportivos, etcétera. Cuéntanos de estas dos universidades, tanto de la FES como de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿qué ofrece además de los estudios, de los planes de estudio a los alumnos? Básicamente estamos hablando en cualquier universidad, y sobre todo en estas dos, en la UNAM, en la FES Aragón y en la Pedagógica Nacional, pues sus funciones básicas, ¿no?, sustantivas, pues son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Ya hablamos un poquito de la docencia, de la oferta educativa, y en ambas universidades también está la parte de la investigación, que es otra de las funciones sustanciales. Hay innumerables proyectos en ambas universidades. Pero, por ejemplo, si un estudiante quiere practicar algún deporte que está estudiando en la FES, puede irse y no cuenta con ese deporte, porque sabemos que la UNAM en CEU tiene muchísimas variantes, son muy competitivos. Puede irse a estudiar a CEU. Sí, puede irse, a practicar. Sí, puede practicar a CEU, simplemente por formar parte de la institución, por formar parte de la universidad, de la UNAM, aunque no esté en el campus de Ciudad Universitaria, puede acceder a las instalaciones deportivas, a los gimnasios que hay dentro del campus o a la práctica de un deporte de manera formal también en el mismo campus. Claro, bueno, pues es importante saberlo, que siempre están abiertas todas las opciones de académicas para cualquier estudiante de la UNAM, independientemente del campus donde se estudia. Así es, así es. Muchísimas gracias, Gabriel Arango Pinto, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, la FES, y pues traernos estas alternativas. Siempre los jóvenes están ávidos, necesarios de saber qué está pasando en nuestro sistema educativo en México. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y bueno, ya saben que en Interfaz nos encanta viajar por el mundo, viajar por el país, y hoy en nuestra sección de movilidad académica
Nos comunicamos con Jimena Guarneros Morelos. Ella es estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro y gracias al programa de movilidad internacional estudiantil Mexprotec pudo realizar parte de sus estudios en Francia. Muy buenos días. ¿Qué tal se amanece por allá por Querétaro? Buenos días. Bien, un poco frío, pero bien. Qué bueno. Cuéntanos, ¿cómo pudiste acceder a esta oportunidad? Fue a través de la escuela. Mi tutora nos presentó la oportunidad y nos dijo que si estábamos interesados en aprender francés y poder concursar para tener una beca para estudiar en Francia. Claro. Y pues yo dije que sí y empecé a estudiar francés. Qué maravilla. Obviamente hubo una preparación previa del francés, del idioma, para poder acceder a esta beca. ¿Cuánto tiempo estuviste preparándote antes de que te dijeran sí? ¿Y cómo fue esta preparación? ¿En qué instituciones te inscribiste o fue mismo ahí en la Universidad Tecnológica de Querétaro? Sí, estuvimos estudiando francés desde nivel 0, 9 meses en la misma UTEC. Correcto. Teníamos clases de lunes a viernes, todos los días. Jimena, Perdón. No te preocupes. Y platícanos, cómo fue, más bien, en qué escuela en Francia estudiaste y cómo fue el comparativo que hiciste entre tus clases aquí en México, en Querétaro, y tus clases allá en Francia. Estudié en una ciudad que se llama Nancy, en un instituto universitario tecnológico que se llama Nancy Charlemagne. Pues el comparativo, realmente el contenido de la materia, yo escogí una licencia que se adaptara a mis estudios que tenía aquí para que no me fuera tan difícil como encontrar la relación entre lo que ya había visto y lo que iba a ver y poderlo aplicar después. Pero lo que yo me di cuenta de las clases y de cómo manejaban los profesores el aula es que los alumnos franceses son más autónomos o más independientes acerca del trabajo que hacen. Además, mi carrera estaba en 2 modalidades ahí en Francia. Entonces, la mitad de mis compañeros trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, era parte de la currícula. Entonces, ahí puedes ver las diferencias que hay entre las personas que estamos ahí nada más estudiando y las experiencias que nos comparten nuestros compañeros que están trabajando. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando allá en Francia? 1 año. 1 año, pues un periodo importante donde sí. Me imagino que hubo todo un proceso o distintas etapas desde tu llegada hasta finalizar. Supongo que hubo etapas de todo tipo, por supuesto, estoy casi seguro que fueron más las placenteras, habértela pasado bien, pero también supongo que hubo algunas etapas complejas de adaptación, de adecuación, precisamente por este choque de culturas. ¿Cuáles fueron estas que más te costaron el trabajo? Porque creo que es importante que las personas que nos están viendo, los jóvenes que están a punto de irse, pues también se preparen para este tipo de adversidades que puedan llegarse a presentar. Así es, pues para empezar, el idioma al principio cuando llegas sí tienes una preparación del francés, pero no es lo mismo estar en un aula con alumnos mexicanos que tienen un nivel similar a ti, allá llegar a un aula donde todos son franceses y todos tienen un nivel que no solamente es comunicación como cotidiana, sino que ya es comunicación técnica profesional. Entonces al principio sí fue fue difícil la adaptación de poder entender todas las clases y poder darme a entender cuando participaba en clase o cuando los maestros me preguntaban. Entonces al principio sí fue como esa adaptación de llegar a un nivel adecuado para poder realmente, no tener un mal nivel, pero para realmente poder tener una interacción completa con ellos, y pasaron unos meses en los que me acostumbré a escuchar y hablar. Pero me imagino, Jimena, que definitivamente esta experiencia, además de haber pasado 1 año completo allá en Francia, pues cambió tu perspectiva del futuro, de lo que tenías planeado hacer tanto en tu vida profesional como en tu vida personal. Platícanos un poco sobre esta transformación y pues cuáles son tus planes ahora. Pues sí, realmente te das cuenta que el mundo no es tan pequeño, hay muchas oportunidades, no solamente en Francia, sino en muchos lugares. Y realmente que los alumnos mexicanos estamos bien preparados, porque sí es diferente y es difícil, pero no llegas como que te apantallan los franceses. Realmente tienes muchas cosas que aportar hacia ellos, y eso es con lo que yo me quedo realmente, de que llegas aquí y ahorita pues planeo estudiar, planeo
terminar mis estudios aquí en México y pues buscar oportunidades. Yo sé que hay muchas oportunidades para los alumnos mexicanos, entonces. Claro, ahora en la parte personal, en la parte de tu experiencia, de tu desarrollo mental, ¿cómo se fue? ¿Sientes que hubo un cambio importante después de ese año? Comparado con otros amigos, después de haber vivido esta experiencia no solo en París, seguramente tuviste la oportunidad de viajar a otros países, conocer una diversidad de culturas. ¿Qué tanto te cambió en lo personal esta experiencia de un año? Pues sí, regresé. Yo la verdad cuando estaba allá no me daba cuenta de muchas cosas, pero ahora que regresé sí te sientes más madura, más... ya, como que ya no te dan miedo tantas cosas. Claro. Entonces, pues es eso. Y con mis compañeros, yo lo que trato de compartirles es que, bueno, yo me fui con Exprotec, pero existen otras oportunidades que se dan. Entonces, pues es importante porque te das cuenta de muchas cosas. Estar solo en un país es realmente difícil y pues eso. Claro, claro. Un último consejo, Jimena, para todos aquellos jóvenes que todavía no lo han intentado, ya sea por miedo, por pues falta de constancia o por alguna circunstancia, ¿qué les dirías tú para que se animen? Pues que busquen, porque el problema que tenemos a veces con Mexprotec, nosotros cuando tratamos de que otros alumnos de las siguientes generaciones se metan al programa, es que no conocen o piensan que es muy difícil irse o que ¿para qué me meto a estudiar francés y pues en realidad no me va a dejar nada después, ¿no? Claro. Entonces es como atreverse a la oportunidad y pues, uno nunca sabe las oportunidades que a lo mejor no solamente la beca, sino ya tener el idioma francés te da muchísimas otras competencias para poder... Pues sí, salir adelante, ¿no? En lo profesional y en lo personal. Pues muchas felicidades, Jimena, por haber adquirido esto. Seguramente ya estás buscando otras alternativas y creemos que junto contigo que estudiar en el extranjero siempre te va a hacer crecer como individuo y abrir las puertas en un futuro profesional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Interfaz y éxito, el mayor de los éxitos en tu futuro académico y personal. Gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con más temas. Esto es Interfaz, nos puedes seguir en vivo en redes sociales, AYDMX, en Facebook y en Twitter. Regresamos. En 1819 se inauguró el Museo Real de Pinturas, denominación inicial del Museo Nacional del Prado. Y le damos la bienvenida a Bonnie Moctezuma. Ella es una de nuestras principales generadoras de información de la Agencia Informativa de Educación de México, porque acuérdense que una agencia tiene esta responsabilidad, generar propios reportajes, artículos, pues información que se esté gestando sobre el tema de la investigación. Bonnie, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Pues platícanos brevemente sobre este reportaje que preparaste. Bueno, pues nos fuimos al Instituto Politécnico Nacional, al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, los que se generan principalmente de la naturaleza, y nos platicaron un poco sobre una alternativa para combatir plagas en los cultivos. Correcto. Una alternativa pues más natural. Se llama control biológico, o sea, combatir las plagas con insectos a través de un control. Pues muy interesante. Vamos a ver el reportaje que nos preparaste. En el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional se desarrolla investigación básica y aplicada hacia la explotación racional y aprovechamiento de los recursos bióticos del país. Los recursos bióticos son los que nos brinda la naturaleza, se regeneran por sí mismos y nosotros los utilizamos para producir bienes y servicios. Como parte de su oferta educativa, el CEPROBI ofrece a sus alumnos 6 programas de posgrados que cuentan con el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, doctorado y maestría en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos, Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico, doctorado y maestría en Ciencias en Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades,
enfermedades, además de la especialidad en nutrición y alimentos funcionales. Este centro, que nació en 1984, se divide en 4 departamentos académicos: biotecnología, desarrollo tecnológico, nutrición y alimentos funcionales e interacciones planta-insecto. En este último, se realiza investigación sobre plagas y enfermedades de cultivos agrícolas, con el propósito de buscar alternativas al uso excesivo de plaguicidas convencionales y formar recursos humanos. Digamos que está muy relacionado con la agricultura, debido a que actualmente la manera como se hace la agricultura, se producen los alimentos, pues es ya insostenible por la gran cantidad de insumos que se requieren. Y bueno, la idea es ir cambiando un poquito esta visión de la agricultura actual hacia un modelo más agroecológico. Principalmente nosotros nos dedicamos a problemas de plagas y enfermedades de los cultivos, pero estos problemas no son aislados, tienen que ver con la nutrición de las plantas, con la biodiversidad del entorno, del suelo, la conservación de los recursos. Un problema común a los que se enfrentan los agricultores son las plagas, que a su vez representan un problema mundial en materia de recursos. Plaga es un término acuñado por el hombre y se lo aplicamos a aquellos organismos que nos van a causar un daño económico. Y bueno, el ejemplo claro es cuando en un cultivo pues nos llegan algunos insectos a alimentarse y nos van a causar pérdidas en la producción de ese cultivo, ¿no? Nosotros lo que estudiamos es la parte para el conocimiento del insecto, para el conocimiento de la planta y manejarlo. Nosotros no somos enemigos de los insectos ni de las plantas, ¿no? Tratamos de estudiarlos para conocerlos y poder aplicar lo que ellos mismos nos dan, ¿no? Las plagas no se forman naturalmente, la actividad humana es la causante. Sembrar monocultivos, es decir, grandes extensiones de una sola planta, propicia a que gran cantidad de insectos se acerquen para alimentarse, dejando así los cultivos inservibles. Ahí van a tener todas las condiciones para poder desarrollarse, aumentar sus poblaciones y a final de cuentas causarnos una pérdida económica. Y con las mismas acciones que nosotros tomamos, como es la aplicación de insecticidas, pues a veces estamos propiciando también la aparición de plagas, porque podemos estar eliminando a los enemigos naturales. El manejo de plagas comúnmente se combate con agroquímicos como insecticidas, fungicidas y pesticidas, que son dañinos para el cultivo, contaminan agua y suelo y a su vez son perjudiciales para nuestra salud. Por ello, el Departamento de Interacciones Planta-Insecto busca desarrollar alternativas para el manejo de plagas. El profesor Castrejón y el alumno Luis Eduardo Herrera Figueroa nos explican su proyecto. Tienen que ver con un insecto que llegó en el 2013 más o menos, llegó a México. Es el pulgón amarillo de sorgo. Su nombre científico es Melanaphis zacchari. Este insecto se encuentra en muchas partes del mundo, afecta principalmente a cereales, a la caña de azúcar también y a muchas otras plantas. Pues debido a la problemática que se presentó con el pulgón amarillo en México, se buscaron alternativas. Los sistemas tienden a tener una homeostasis, una autorregulación. Entonces, se buscaron depredadores que puedan regular la población del pulgón amarillo. Uno de ellos son los crisópidos. Entonces se eligió este insecto y lo que se está haciendo es conocer su comportamiento. En estado larvario se pone en arenas como estas, se colocan pulgones y se coloca la larva de la crisopa para ver qué tipo de comportamientos presenta al interactuar con la presa, que es el pulgón. El experimento de respuesta funcional involucra las mismas arenas con un sustrato, en el cual trabajamos con diferentes densidades y al obtener los resultados de las diferentes densidades hacemos modelajes matemáticos para poder determinar si este depredador puede servir como un insecto para controlar las poblaciones del pulgón amarillo.
Combatir las plagas con elementos naturales es una prometedora alternativa para el futuro bienestar de cultivos, agua, tierra, nuestra propia salud y, lo más importante, nuestro planeta. Pues es muy interesante que puedan hacer esto porque sin duda alguna, bueno, ya de por sí la agricultura modifica los campos y los terrenos muy importantemente, Claro. y luego si le agregamos los pesticidas, pero esto es una forma más natural, ¿no? Sí, porque no solo afecta a los cultivos y a nosotros mismos. Claro. También nos comentaban que los pesticidas también afectan a las abejas, que son fundamentales para el ciclo de las plantas. Pues interesantísimo, Bonnie, este reportaje. Obviamente nos da muchísimo gusto que universidades como el Instituto Politécnico Nacional pues están siendo vanguardistas, siempre proactivos en este tipo de investigaciones y resultados. Gracias por este reportaje, Bonnie. Nos vemos pronto con más información, por supuesto. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos. Esto es Interfaz. En 1850 se inaugura en Madrid, España, el Teatro Real bajo el reinado de Isabel II. Y bueno, ya está todo listo porque el próximo sábado 24 de noviembre dará inicio una de las fiestas culturales más importantes, no solo de México, sino de toda América Latina. Me refiero, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es considerada, pues como bien lo acabo de mencionar, la más grande de Latinoamérica. Por supuesto, la máxima casa de estudios de nuestro país es uno de los invitados estrella de esta gran fiesta literaria siempre, y por eso nos comunicamos hoy con Marisol Martínez Fernández. Ella es coordinadora de Comunicación y Mercadotecnia de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y nos va a platicar un poquito sobre qué es lo que han preparado ya a lo largo de estos meses para llevarse hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Marisol, muy buenos días. Muchas gracias por tomarnos este enlace para Interfaz. Al contrario, muchas gracias, Ana. Omar, buenos días. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Gracias. Compartir con el público. Dime. Así es, Marisol, pues platícanos un poquito de qué es lo que han preparado, qué vamos a poder ver de la UNAM allá en la FIL. Bueno, pues la UNAM en este 2018 va a estar muy activa en la FIL. Llevamos 116 actividades que suman no nada más presentaciones editoriales, por supuesto que es el fuerte de Fomento Editorial. También llevamos muchas actividades, vamos a estar incluidos en FIL Niños, incluso en estas actividades fuera de la FIL. El proyecto de Universo de Letras, que probablemente ustedes conocen, va a impartir un taller en la Facultad de Filosofía y Letras de la UDG, entonces también vamos a salir de las fronteras de la feria. Esto es muy interesante. Te decía, tenemos 116 actividades, de las cuales 62 son presentaciones de libros. Como ustedes saben, Fomento Editorial es el área que concentra la parte de la producción editorial de la universidad, pero no es el único. Tenemos más de 100 entidades editoras y en conjunto vamos a llevarnos 35,000 libros para exhibirlos en FIL Guadalajara. Va a estar bien interesante. Obviamente, como tenemos pues tantas actividades y a veces los espacios son tan reducidos, porque como sabes, pues hay muchos invitados. En este año el stand de libros de la UNAM va a habilitar un foro. Dentro de este foro también vamos a tener presentaciones, no nada más las que vamos a tener en los salones, sino vamos a tener presentaciones dentro de nuestro propio foro. Algo bien padre va a ser que el día domingo vamos a estar presentando o anunciando nuestra tercera FILUNI, la Feria Internacional del Libro Universitario 2019, así es que invitadísimos para que estén con nosotros, para que conozcan qué vamos a preparar también para 2019 en este nuevo proyecto. ¿Qué cosas tenemos de novedades? Bueno, algo que vamos a presentar dentro de la feria va a ser el Premio de Poesía Joven UNAM 2018, que es la primera vez que se lanza el premio, convocando a los jóvenes, no nada más universitarios, sino a los jóvenes en general que les gusta la poesía. Vamos a llevar 2 materiales que fueron los ganadores de esta edición. Se llama Cosas Inútiles de Iván Palacios y La Patria Íntima de Álvaro Vallarta. Entonces, vamos a presentar los materiales ahí a la feria. También vamos a estar festejando el 20 aniversario de la revista Cómo Ves,
no nada más va a presentar sus números, que como saben son muy interesantes, sino que del compendio de la información que han tenido con estos números han sacado las antologías que han sido muy bien recibidas. Incluso una de sus antologías, su antología de física, acaba de recibir un premio Caniem. Entonces, pues también lo vamos a tener por allá. Por supuesto, otros materiales premiados. Tenemos este premio que viene, este título que viene muy ad hoc con este año, que es el festejo el 50 aniversario de la de Tlatelolco. El libro se llama 1968-2018, Historia Colectiva de Medio Siglo. Si bien este material toma como pretexto el aniversario del evento del 2 de octubre, pues es un simple pretexto, porque la idea de este libro es que Claudio Lovnitz, que es su coordinador, decidió convocar a 50 autores. A cada autor les dio un año y de ese año les pidió jalar un evento interesante que moviera la historia, que trastocara la historia de México y hablar de él. Entonces es así como reúne 50 años de historia, a partir por supuesto de la historia del proceso de Tlatelolco, pero cada uno de los años nos está contando algo que pasó y que para ese autor en particular vino a mover la historia de México. Entonces es un compendio de ensayos bien interesante que justamente también ganó uno de los premios Caniem al arte editorial. Este año también lo vamos a estar presentando. Por supuesto, dentro de nuestras novedades editoriales que publica la propia Dirección de Fomento Editorial, tenemos Filobiblón, Amor por los libros, de Ricardo Buy. Este es uno de los títulos de novedades que tenemos dentro de la Biblioteca del Editor, que justamente sus textos se dedican o buscan llegar a este público especializado en libros. Este material es un libro bien interesante, acá es como el primer tratado sobre cómo cuidar libros, incluso de cómo hacer un ajuste de libros. Incluso lo como el primer tratado de bibliotecarios, ¿no? Entonces es muy interesante el material. También vamos a estar años de Descarga Cultura UNAM, ya llevan 10 años en este proyecto interesante para todos los alumnos universitarios, a través de los cuales se promueve la cultura, tienen acceso a muchos eventos, boletos para muchos lugares, museos. Entonces, Descarga Cultura va a festejar su 10º aniversario. Claro. Y bueno, todo esto va a estar dentro de nuestros 390 metros cuadrados de stand. Te decía, con 35,000 ejemplares, son más de 4,000 títulos, casi o arriba de 600 novedades editoriales de las más de 100 casas editoriales que tiene, o entidades editoriales que tiene la UNAM. Como siempre, pues un universo de posibilidades que vamos a llevar. Pues grandes protagonistas, sin duda alguna, de esta próxima Feria Internacional del Libro, que está por iniciar ya la próxima semana. Y me gustaría preguntarte finalmente si va a haber algunos expositores o escritores o quienes hayan escrito o hecho estos libros que van a estar presentes en la FIL por parte de ustedes. Por supuesto que sí. Sobre todo, ¿quién es mejor que los protagonistas, quienes escribieron estos materiales para platicar? Obviamente no todos, por ejemplo en el caso del libro de Lovnitz, pues son 51 autores, contándolo a él, entonces pues no van a ir todos, pero sí van a ir 3 de ellos, cada una de sus 64 publicaciones que vamos a presentar. La mayoría de ellos van sus autores y personas que los acompañan. En algunos casos, por ejemplo, los que les hablaba de poesía joven, nos acompañarán 2 de los jurados que hicieron el diagnóstico de este premio. Pues vamos a estar llenos de personalidades. Pues Marisol, verdaderamente nos has dejado con el ojo cuadrado, pero sobre todo muy ansiosos y felices por ver todo lo que la UNAM tiene que ofrecer allá en la FIL. Te agradecemos mucho por habernos explicado vastamente en qué consistirá. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y pues para su público, para ustedes mismos, los invito a que entren a www.libros.unam.mx, donde vamos a subir un pequeño programa que preparamos exclusivamente con la participación de la UNAM. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos vemos por allá, también la agencia estará presente en la FIL, así que por allá compartiremos momentos. Gracias, vamos a hacer una breve pausa, regresamos, esto es Interfaz. Gracias por acompañarnos. Seguimos hablando de temas importantísimos en materia educativa, cultural.
Y vale la pena ver la siguiente nota, ya que en el mundo prehispánico, como usted lo ha visto, lo ha vislumbrado en algún momento dado de nuestra vida, sobre todo somos mexicanos, la muerte significaba un ciclo, puesto que se iniciaba una nueva vida. Para conocer más aspectos al respecto de la muerte en la cultura prehispánica, el arqueólogo Matos Moctezuma, uno de los más importantes y destacados de nuestro país, organizó una conferencia sobre este tema y así fueron los detalles. La muerte es parte de la vida y la cosmovisión de las culturas prehispánicas fue un punto clave para conmemorarla de diferentes maneras y con una amplia gama de significados. Para el mundo prehispánico, la vida y la muerte son parte de un ciclo que se repite interminablemente. Lo primero que hay que advertir es cómo en el mundo prehispánico esta relación vida-muerte, al igual que en el momento actual y en todas las latitudes y en todos los países, pues siempre forman una unidad, ¿no? Una conlleva a la otra. La encargada de estudiar el papel de la muerte en la humanidad y en las sociedades del presente y del pasado es la antropología, abordando desde sus inicios su papel en la época prehispánica y sus aportaciones a las culturas antiguas. Si conoces el pasado, el presente y al individuo como tal, pues tendrás una mejor visión de lo que es el hombre, ¿no? Uno de los exponentes con mayor interés en este paso esencial de la muerte en la vida es el arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma. El investigador emérito e integrante de la Academia Mexicana de la Historia y el Colegio Nacional presentó en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa su conferencia magistral Vida y muerte en el México prehispánico. La muerte, al ser objeto de muchos estudios, ha permitido generar un contexto del cómo podría haber sido concebida por los indígenas en tiempos anteriores a la conquista. Estas investigaciones han permitido conocer vínculos emocionales entre madres e hijos, enfermedades y rituales para sus dioses, plasmando algunas de las tradiciones y perspectivas culturales que hoy existen en nuestra sociedad, creando un contexto profundo sobre nuestros antepasados, sus creencias e ideales. La muerte pues se alcanzaba a través de muchas maneras. Y aquí viene algo muy importante, es decir, que los prehispánicos establecieron sobre todo 3 lugares a donde se iría después de la muerte. Era interesante ver entonces cómo lo que iba a marcar el destino después de la muerte era la forma en que se moría. La muerte es sin duda el estrato biológico más trascendente de la existencia humana y la generadora de estudios y proyectos académicos que aún siguen llegando a una conclusión. Aunque la vida y la muerte son opuestas entre sí, no puede existir la una sin la otra. Y las autoridades de nuestro país, además de las instituciones involucradas con los vestigios arqueológicos, combaten el tráfico ilícito de bienes culturales, que desde los años 70 se han presentado con frecuencia. Veamos de qué se trata y cómo las autoridades la combaten. Se logró el regreso a México de un par de piezas olmecas que fueron robadas del sitio El Manatí en Veracruz y sacadas del país a finales de los años 70 por el costarricense Leonardo August Patterson, que atesoraba una colección ilegal incautada en Alemania. El robo se realizó después de que se aprobara la Ley Federal sobre el Monumento y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, lo que fue considerado por los magistrados del Tribunal Alemán. Este caso fue un precedente judicial importante en el combate del tráfico ilícito de bienes culturales entre nuestra nación y un país de la Unión Europea, que en noviembre de 2015 resolvió la causa a favor de México y ordenó la devolución de estas piezas. Debido a lo delicado de este caso, se realizó una conferencia en el Museo Nacional de Historia por los directores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que se revisaron avances que el gobierno mexicano ha tenido en los últimos años y que ha permitido la devolución a México de invaluables tesoros históricos. Es así que el gobierno de México refrenda su compromiso de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, así como de participar en el fortalecimiento de los marcos legales nacionales e internacionales para la protección del patrimonio cultural.
Y en el mundo mexica, los espadartes, que es esa forma que contiene, pues por ejemplo, el pez sierra, estos peces, por supuesto, marinos que tenían una simbología muy fuerte en la cultura mexica, bueno, pues y que han sido descubiertos en las excavaciones del proyecto del Templo Mayor. Vamos a ver los detalles de esta nota que les presentamos. El pez sierra fue altamente valorado por las culturas prehispánicas, entre ellas la mexica, para la cual los espadartes de este animal marino simbolizaban al monstruo de tierra Zipactli. El proyecto Templo Mayor, a lo largo de 8 temporadas de trabajo, ha registrado 67 espadartes de pez sierra como parte de ofrendas rituales que fueron descubiertas. Los elementos se mantuvieron bajo tierra aproximadamente 500 años, dentro de cajas de piedra y en condiciones climáticas estables, que ha permitido la extracción de casi 70 cartílagos rostrales de peces sierra. Los restos recuperados en las excavaciones del proyecto corresponden a las especies pez sierra de dientes pequeños y sierra de dientes grandes, también conocido como pez espada. 2 de las 5 especies de estos animales marinos se encuentran en peligro de extinción en todo el mundo. En las 2 últimas temporadas del proyecto se registraron restos de estas especies de alrededor de 15 ejemplares en los depósitos rituales localizados al pie de las escalinatas del Templo Mayor y que corresponden a los gobiernos de los Tlatoani, Ahuizot y Moctezuma. Sobre su conservación, aunque se ha descubierto que los espadartes pueden conservarse por mucho tiempo, su recuperación representa todo un reto, ya que se corre el riesgo de fractura o desintegración debido a que han permanecido enterrados durante casi 500 años. En el laboratorio de restauración son sometidos a diversos tratamientos de conservación y estabilización estructural para finalmente realizar su montaje, el cual permitirá su manipulación de manera segura. Pues son las importantes estrategias que se utilizan para proteger la cultura de nuestro país, desde, por supuesto, protegerla del tráfico, que no solo sucede en México, sino en muchas partes del mundo, hasta, pues, también valorar este tipo de elementos de las especies naturales. Así es, interesante conocer también cómo formó parte de esta historia mexica, nuestros antecedentes prehispánicos y, por supuesto, su peso en la cultura. Así que, bueno, pues seguiremos dándole información al respecto. Mientras tanto, vamos a hacer una breve pausa y regresamos hacia el final de Interfaz de esta mañana. Gracias por acompañarnos hasta esta parte final de Interfaz. Y bueno, antes de despedirnos, una de las figuras de la ópera, la soprano de origen búlgaro y egresada del Conservatorio de Música de Ginebra, Sonia Yoncheva, ofreció un concierto estos días en nuestro país y aquí en la Agencia Informativa de Educación les damos todos los detalles al respecto. La soprano, Sonia Yoncheva, deslumbró la audiencia que se dio cita en la sala Nezahualcóyotl de la Universidad Nacional Autónoma de México, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Minería, que este 2018 celebra 40 años de trayectoria. Una de sus integrantes, Gabriela Jiménez, timbalista principal que ha colaborado en la orquesta desde hace 27 años, nos comparte en exclusiva la experiencia que representa alternar el escenario con una figura de clase mundial en la escena operística. Es de calidad mundial. Definitivamente las sopranos son voces extraordinarias. La de ella tiene la cualidad enorme de ser de texturas amplísimas y de sonidos puros. Además maneja el repertorio de una manera también extraordinaria. Lo que vamos a hacer, que es de Massenet y de Puccini, ella es especialmente experta en estas áreas. Para nosotros, como músicos de orquesta sinfónica, normalmente nos concentramos casi siempre en oberturas, conciertos para instrumento solista o voz y tal vez una sinfonía. Pero cuando hacemos también acompañamiento, porque como en este caso con Sonia, hacemos áreas de ópera, pues significa justamente mezclarnos con la calidad de la voz de sopranos así tan importantes. En relación con el repertorio conformado por piezas de Emmanuel Chabrier, Jules Massenet y Giacomo Puccini, destacó la riqueza sonora que ofrece para el lucimiento de la voz de Yoncheva,
especialista en óperas del compositor italiano, así como para que la orquesta despliegue su potencial con un director como el venezolano Domingo Hindoyan. Hay obras que no llevan soprano, no llevan cantante, o sea, son únicamente orquestales. Por ejemplo, la primera con la que abrimos es de Chabrier y es únicamente para orquesta. De hecho, siempre ayuda esto para que la orquesta se mezcle de forma ya más directamente entre nosotros mismos con el director, para que cuando entra la soprano nosotros ya estamos listos para acompañarla. Pero de todas las áreas que ella va a cantar, creo que abarca una amplia gama de no solo de sonidos, sino que expresivamente cada una de las áreas implica como una historia diferente, por así decirlo, ¿no? Y sobre esta agrupación que celebra su 40 aniversario, comentó. La Orquesta Sinfónica de Minería está formada, o la conformación precisamente es por invitación directamente a los músicos. Entonces, habemos músicos de varias orquestas de México, especialmente de la Ciudad de México, pero puede también haber de músicos de otras orquestas. Entonces, es como nosotros mismos nos podemos encontrar en este lugar también que es tan importante, que es la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Y bueno, lo que significa para cada uno de nosotros precisamente es como hacer suma de esfuerzos, o bueno, para mí al menos, es suma de esfuerzos y de voluntades en un nivel completamente extraordinario. Hablar en música, contar con música, es la tarea fundamental de los intérpretes, quienes a lo largo de su vida se preparan diariamente para perfeccionarse en una de las más nobles expresiones artísticas. La música de por sí nos permite una comunicación mucho más asertiva que la misma lengua, por así decirlo, porque como vienen también emociones y vienen sentimientos y vienen todas las experiencias reflejadas en un solo sonido, pero sumados todos los sonidos, pues es como tener un universo al mismo tiempo, ¿no? Entonces creo que sí resulta ser una experiencia extraordinaria, fuera de serie, que en la que, por cierto, también el mismo público forma parte de esta misma retroalimentación. Pues una gran voz. Así es, una fantástica experiencia la que se provee a través de estas... Cantan muy parecido, de hecho, tú y ella, por lo que pude apreciar en algunos momentos de esparcimiento. Pero bueno, pues ahí está esta gran alternativa cultural, no hay que perder a esta chica búlgara, así que bueno, pues la cultura siempre en los mejores espacios en nuestro país y en la Ciudad de México, Ana Cris. Así es, bueno, así llegamos al final de esta emisión de Interfaz. Esperamos que se hayan pues divertido, entretenido y sobre todo informado a través de este programa. Le agradecemos mucho a Griselda Yebra, quien está en la Lengua de Señas Mexicana. Sigan disfrutando su puente, este largo fin de semana. Nosotros nos vemos mañana con más temas de interés educativo y cultural aquí en Interfaz de la Agencia Informativa de Educación de México de Televisión Educativa. Muy buenos días.